Es muy importante que entendamos que no se trata de lo que vivimos, sino de cómo lo vivimos. O sea, no se trata de buscar culpables, sino de realmente tomar la responsabilidad y las riendas de nuestra propia vida. De entender y recordar que nuestros padres también fueron hijos. Tal cual, porque a veces justamente seguimos esperando que los demás cambien y en realidad el cambio empieza por nosotros. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que quizás se identifican mucho con la Mica de ese momento, que se sentía observada, que se sentía que quizás por un lado quería comer, pero por otro lado tenía la familia, no comas, o la parte del sobrepeso y de la alimentación? Hoy en día está siendo como un tema muy fuerte y como un conflicto muy fuerte interno que no sabe qué hacer. Y yo le diría que es muy importante que entendamos que no se trata de lo que vivimos, sino de cómo lo vivimos, de que vivimos en un mundo interpretativo, de que no vemos la realidad, sino que constantemente la estamos interpretando. Entonces, que si bien podemos tener mucha información, porque sobre la información en Internet, también es muy importante que podamos integrar esa información, que podamos realmente reinterpretar ciertas situaciones que nos hicieron daño, que desde un lugar más amoroso, desde un lugar de entender que a veces somos víctimas de víctimas, entre comillas, no es que seamos víctimas, sino que justamente eso es hacernos responsables también de nuestra vida, porque si no está muy de moda culpar a nuestros padres, culpar a los abuelos, culpar a a la vecina o al hermano, ¿no? Porque me peleaba o porque era el rebelde o por lo que fuera. Y en realidad de adultos, los responsables de sanar, los responsables de maternarnos y paternarnos, hoy como adultos somos nosotros. O sea, no se trata de buscar culpables, sino de realmente tomar la responsabilidad y las riendas de nuestra propia vida, porque vinimos a este mundo a ser felices, pero esa es nuestra responsabilidad, no la de nuestros padres. ¿Sabés que me gusta que lo que estás diciendo? Porque el trabajo que estamos haciendo hoy, fíjate que para nuestros hijos le vamos a llevar esa conciencia también que uno va integrando y va aprendiendo a través del proceso. Porque tal vez, a ver, como decir, no podemos juzgar a nuestros padres por cómo nos criaron, porque hicieron lo mejor con lo que tenían y del nivel de conciencia también que ellos tienen en ese momento. Entonces, qué linda perspectiva que le diste, me encanta. Es que yo creo que justamente de eso se trata cuando dicen sanar para arriba y sanar para abajo, porque de paso traemos generaciones un poquito más libres, porque nosotros vinimos con mucha... Sí. Y a mí me gusta mucho esa frase de entender y recordar que nuestros padres también fueron hijos. Y ahí es donde empatizás, porque de generaciones para atrás no sé hasta cuándo tenemos información de qué fue lo que fueron viviendo cada uno. Y si nos vamos más profundo, que en verdad, o sea, sé que lo podemos tocar porque lo vimos cuando nos encontramos en ese círculo de palabra, en sí son un reflejo nuestro y son maestros de cosas que nosotros mismos tenemos que ir entendiendo y cambiando la perspectiva para que ese espejo cambie, porque son cosas nuestras que tenemos que integrar. Tal cual, porque a veces justamente seguimos esperando que los demás cambien y en realidad el cambio empieza por nosotros. O sea, el cambio que queremos ver en los demás en realidad es el cambio que tenemos que primero tener en nosotros mismos. Mica, ¿y cómo, ya nos contaste todo un proceso que está buenísimo? ¿Ya encontraste la biodecodificación? ¿Cómo la fuiste encaminando por la alimentación? ¿O cómo fue ese proceso hasta que dijiste, no, pero esto es lo mío? ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a escalarlo ahí? Uf. Debe ser lindo. Fue bravo, no ¿Sí? fue tan lindo, no fue tan lindo, porque yo tenía mis negocios, entonces creo que yo volvía locas inclusive a las empleadas porque en el momento que no había clientes yo estaba escuchando bioneuroemoción, Enrique, biodescodificación, todo el tiempo los YouTube, los podcasts, no se escuchaba otra cosa en mi local. Pues viene pandemia, fue mi oportunidad porque yo venía si bien me iba bárbaro, tenía 2 negocios, capacitaciones, todo, yo estaba ayudando a nutricionistas y era maravilloso porque las personas que ayudábamos con nutricionistas, yo trabajaba, digamos, como más detrás del telón y dando solamente la parte emocional que me fascinaba. Y ahí fui encontrando cada vez más información, encontrando más, generando mi método y armando mi método, viendo el efecto. También atendía gratis muchas veces a personas que tenían sobrepeso que yo sabía que podía ayudar. Ahí entendí que también solamente podía ayudar a personas que quieren ser ayudadas. Si no te lo piden, no, porque estás yendo a un lugar que la persona quizás no está lista, no está preparada. Y ahí me di cuenta que la persona podía realmente hacer un cambio de hábitos en su vida siempre y cuando hubiera sanado a nivel interno. Entonces eso se reflejaba en ese cambio de hábitos y no al revés, que buscamos justamente siempre atacar el resultado, el efecto y no vamos a la raíz del problema.